50, vamos a ubicarnos. Vamos a empezar a grabar y vamos a compartir pantalla. Bien, mis chicos, nosotros hemos estado trabajando Teacher, con buenos lo que es la días. tabla periódica. Teacher, buenos días. Hola, buenos días, Annie. A ver si me deja. Bien, vamos entonces a trabajar en la página 50. Hoy es el lunes 21 de septiembre del 2020, área ciencia, el curso química. El valor que estamos trabajando es responsabilidad y tolerancia. El curso primero de secundaria. Y el tema es estructura de la tabla periódica actual. Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco Estructura pelo, de la tabla periódica actual. El propósito de la clase es analizar la estructura de la tabla periódica. Vamos a ver. Libby, por favor, ¿me puedes ayudar a leer el primer párrafo? Sí, teacher. La tabla periódica actual No se le fue escucha a Libby. diseñada. Ani, ¿tú me Teacher, escuchas? ¿Me escuchas, Ani? Así me escucho. Ok, ahora sí. Libby, teacher, ajá. Ayúdame a leer, por favor, el primer párrafo. ¿me puede escuchar? Sí te escucho, hija, sí te escucho. La tabla periódica actual fue diseñada por Wagner. En ella se agrupaban los elementos químicos en orden creciente respecto a su número atómico, Z. La tabla periódica se clasifica, organiza y distribuye a los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y características, permitiéndonos conocer datos importantes de los distintos elementos químicos. Bien, entonces, la tabla periódica es un instrumento, ¿sí? La tabla periódica es un instrumento que nos permite conocer de los elementos atómicos sus características, sus propiedades, ¿sí? Y algunas otros elementos. Fíjense lo importante que dice, que se organiza de manera creciente, es decir, fíjense aquí, ahí tienen ustedes el dibujo de la tabla periódica y tienen que la H tiene como número atómico 1, ¿sí? Aquí en el moradito. Lo que pasa es que ustedes no van a ver bien en la pantalla, pero en su libro sí van a ver que allí tienen un 1, luego viene el 3, el 11 así sucesivamente. Fíjense que lo van ordenando de manera creciente según su número atómico. Entonces, la última persona que actualizó la tabla periódica se llama Wagner. ¿Bien? Características de la tabla periódica. Ani o Mauricio, ¿me ayudas a leer las características de la tabla periódica? Características de la tabla periódica. La tabla periódica presenta las siguientes características. Los elementos químicos están ordenados en función de orden creciente, a su número atómico Z, de izquierda a derecha. Ajá. Fíjense, aquí están los del número atómico más pequeños, en la izquierda. En la izquierda están los que tienen número atómico más pequeño. Y a medida que se van a la derecha, entonces su número atómico va creciendo. Sí, fíjense que, por ejemplo, el número atómico, el último número atómico es el más alto, 118. 118 es el del número atómico más alto. Y el del hidrógeno es el más pequeño, que es 1. ¿Sí? La segunda característica,
La segunda característica. Ani, la segunda característica. Según sus propiedades físicas y químicos, existen tres tipos de elementos metales: no metales y metaloides, semimetales. Ok, entonces dicen que existen tres tipos de elementos metales. Están los metales, los no metales y los metaloides, que serían en este caso semimetales. ¿Sí? Entonces vamos a ir resumiendo acá. Vamos a ir haciendo un pequeño resumen. Decimos entonces que los elementos, existen tres tipos de elementos. Tres tipos de elementos químicos, que son vamos a ver. Esta partecita todavía sigue siendo teórica, ¿sí? Esta parte del contenido todavía sigue siendo teórica. Entonces tenemos los metales, los no metales y los, ¿cuál es el tercero? Los metaloides, que también se le conoce como semimetales. Esos son los tres tipos de elementos químicos que están resumidos allí en la tabla periódica. La tercera característica, Mauricio. Teacher, Dime. en mi tabla periódica hay muchos más de eso. ¿Cómo hay muchos más? O sea, hay varios. Claro, Son donde 10. dice no metales, metales alcalinos, metales alcaloides, terreos, eso. Sí, Me- eso qué es. claro, pero es que fíjate que son metales, al final son metales. Ahora, los metales se ¿Se estructuran, clasifican? se especifican en otros tipos también. ¿Me entiendes? Que eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? A ver, la tercera característica. Mauricio, la tercera característica. En la tabla periódica actual existen 7 filas llamadas periodos y 18 columnas divididas en dos grupos, A y B, cada uno con 8 familias. Bien, vamos entonces con los grupos de familias. Grupos de familia de elementos. Grupo A, elementos representativos. Entonces tenemos, fíjense acá, aquí tenemos cómo se estructura el grupo A. El 1A, fíjense que aquí dice, el 1A son alcalinos. El 1A son los alcalinos. El 2A son alcalinos terreos, ¿sí? El 3A son terreos. El 4A, carbonides. El 5A, nitrogenoides. El grupo C, el grupo 6A, calcógenos, anfígenos también se le conoce, y el octavo, gases notables. Ese sería el grupo A. Y el grupo B, pues todos los restantes, ¿sí? Ok, bien, vamos entonces a la página 51. Vamos a resolver. Vamos a resolver ejercicios del libro.
A ver, el número 2 dice, ¿quién diseñó la tabla periódica? Warner. Marquen allí la respuesta. A los elementos del grupo 1A se les conoce como Alcalinos. alcalinos. Alcalino. Ujú. Vayan ustedes marcando. En la tabla periódica actual existen 7 periodos. ¿Cómo periodos? Ya. en la tabla periódica actual existen 7 filas, ¿no? Llamadas periodos. 7. 7 filas llamadas periodos. ¿Sí? Serían 7. En la número 6 dice, en la tabla periódica existen 18 columnas llamadas A y B. A y B. Pero ahí dice 7 filas. Sí, está bien. Debería ser familias. Con 8 familias Grupos. o grupos. Porque dice, están divididas en 2 grupos, A y B. 18 columnas llamadas Es grupos, teacher. grupos. Sí, teacher. Grupo B. Grupos. Vamos con el número 7. Los elementos pertenecen a qué familia, entonces ahí sí tienen que buscar la tabla periódica. Alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Alcalíneos, térreos. Arreos. Ajá. La 8 está resuelta. La 9. No, mamá. Gracias. La 9. La C. La familia de los calcógenos pertenece al grupo C. B. La C. La C. La C. La C. la C, que también se le conoce como anfígenos. La número 10 completa el nombre de las familias y sus Principales. principales elementos. 1A, alcalinos, Linoica. que son el litio. Vayan buscando, por ejemplo, Li significa litio, ¿sí? En la tabla periódica lo van a conseguir. Litio, el Na, sodio, el K, potasio. El Li es litio, el Na, sodio, el K, potasio. El Be, entonces eso es lo que tienen que anotar ustedes allí en la tablita. Esa sería la 10. Vamos a hacer de una vez los ejercicios propuestos. En la página 52. Vamos a hacer de una vez los ejercicios propuestos. En la tabla periódica actual los elementos están ordenados de acuerdo a Número atómico. según su número atómico. Van de manera creciente, ¿sí? Desde el más pequeño y se extiende a la derecha hasta el más alto de sus números atómicos. La número 12. La tabla periódica actual consta de 7. 7 periodos. 7 periodos. 7 periodos. Debería decir esto, aunque no decir no. Eso, Otro, entonces hago. deje primero. El 13. El grupo A consta de 8
8 familias. El grupo 1A recibe el nombre de Alcalinos. alcalinos. La familia de los gases nobles pertenecen al grupo La E. La E. Al grupo 8. al grupo 8. La familia de los alcalinos térreos pertenece al grupo 2A. 2A. Al grupo 2A. 2A. ¿A qué familia pertenece C, SI y GE? Carbonides. Carbonides, que sería el 4, ¿no? El grupo 5A está formado por los elementos La E. la E. La E. ¿Qué significa la N? En su tabla periódica, Libby. Nitrógeno. 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 La P, la P, la P. Potasio. Potasio. AS, Arsénico. 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 Ok, el 19. Al grupo 6A se le conoce con el nombre de Glucógeno. Bien. Al grupo 1I está formado por los elementos LINA y K. La A. Bien. La A. Vamos con la página 53. Ya tenemos resuelta entonces. Vamos con la página 53. Vamos a hacer 2 temas hoy, teacher. Sí, sí, porque es prácticamente teórico. Vamos a ver la página 53. Teacher, ¿se me escucha? Me habló Carlos. Sí, ya se me escucha, ¿no? Ahora sí se te escucha, Carlos, ahora sí. Ah, ya. Bien. Vamos en la página número 53. Ubicación de los elementos en la tabla periódica actual, del grupo A. Recuerden que tenemos dos grupos, A y B, ¿sí? Dice así. En la tabla periódica actual, organiza y ordena los elementos químicos según su número atómico. Los más pequeños del número atómico van a la izquierda y entre más van creciendo, se van ordenando hacia la derecha. De acuerdo a este número atómico se ubicará en un periodo o grupo de cada uno de los elementos químicos. Para poder determinar la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica sin tener que observar una, se toma como referencia la configuración electrónica de los elementos químicos. Ubicación del elemento en la tabla periódica para el grupo A. Para ubicar los elementos del grupo A en la tabla periódica actual, debes tener en cuenta lo siguiente. El número de electrones es igual al número atómico. Ya nosotros esto lo sabemos, ¿sí? Que el número de electrones es igual al número atómico en un átomo neutro. En base al número atómico, realizar la configuración electrónica. Configuración electrónica se lee CE. Si la configuración electrónica termina en un subnivel S o P, pertenece al grupo A. Ojo con esto. Fíjense, si la configuración electrónica termina en un subnivel S o P, entonces pertenece al grupo A. Por ejemplo,
Si la configuración electrónica termina en S a la 1, S a la 2, fíjese, si termina en S a la 1, pertenece al grupo, a los alcalinos, ¿cierto? Si termina en S a la 2, ¿pertenece a qué grupo? Alcalinos térreos. Alcalinos térreos, ¿sí? Si termina en P, alfa más 2, parece que es un alfa. Alfa más 2, sí. Número de grupo A. Bien. El periodo es mayor, el periodo es el mayor nivel de la configuración electrónica. Ejemplo, señala a qué grupo y periodo pertenece cada uno de los siguientes elementos químicos. Fíjense. Aquí tenemos, ¿qué significa el 6? ¿Un número atómico? El número atómico. Sí, teacher. ¿Un Ok. número atómico? El número atómico sería el 6. Fíjense que aquí está la configuración electrónica, ¿sí? El mayor, en este caso, sería el 2. El nivel entonces sería el grupo 4. ¿Por qué? Porque 2 más 2 sería al nivel 4. ¿A qué grupo pertenece entonces? El número 4 pertenece a qué grupo? Carbonidas. ¿Cómo? Carbonidas. Carbonidas. Sí, ajá, bien. El grupo 4A, periodo 2. ¿Sí? Vamos con el B. Número atómico 11. El mayor 3. Termina en S a la 1. Pertenece a los alcalinos, ¿cierto? S a la 1 pertenece a los alcalinos. Periodo 3. No, justo. Bien, fíjense aquí. Recuerda que la tabla periódica, la tabla No se mueva. tiene 4 bloques. Los que terminan en S, los que terminan en D. Los D son los que pertenecen al grupo B. Los P y los F. Fíjense aquí el primer ejercicio. ¿A qué periodo pertenece el elemento cuyo número atómico es 15? Aquí está el número atómico 15. Observamos su configuración electrónica. El mayor sería el P. Periodo 3 pertenece a P a la 3. Periodo 3. ¿A qué periodo pertenece el elemento con el número atómico 12? Vamos a hacer ese. ¿A qué periodo pertenece el elemento cuyo número atómico es 12? Alcalinos terreos. Alcalíneos. Terreos. Ok. ¿A qué periodo pertenece? 2. ¿Al 2? Bien, entonces ahí tienen ustedes tienen allí cómo saber a qué grupo pertenece. Fíjense el 3. A partir de la siguiente configuración electrónica, señala el grupo que pertenece al elemento. Si termina en S a la 1, ¿pertenece a cuál? Alcalinas. Alcalinos. ¿Cuáles son los alcalinos? ¿La S? La B. La B. La B. Vamos con el 54. En la página 54. ¿A qué grupo periodo pertenece el elemento si la configuración electrónica termina en 2p a la 4? En la número 54. Carbonidas. La D, teacher. ¿Cuál es la D? La D, teacher. Ajá, ok. ¿Cuál grupo pertenece? ¿Alcalinos? ¿Alcalinos térreos? Alcalinos terreos. Ok, colóquenle ahí el nombre para que ustedes sepan ya y vayan asimilando cuáles son los grupos, alcalinos terreos. Bien. La número 6.
La número 6. Bien, mis chicos, vamos entonces a hacer un pequeño repaso. Aquí tenemos la tabla periódica. Se divide en 3 grandes grupos: los metales, los no metales y los... ¿Cuáles son los otros, Libby? Metaloides. Metaloides, que son semimetales. Bien, entonces tenemos dos grupos, el A y el B. El grupo A está formado por los alcalinos térreos. De todas maneras, yo les voy a dejar un pequeño video de los elementos del grupo A para que ustedes lo puedan ver. Libby, ¿qué problema tienes tú? ¿No puedes entrar a la plataforma? No sé, teacher, te voy a probar otra vez. Ok, intenta y me avisa, ¿sí? Para que no tengamos ese problema. Bien, entonces, nosotros sabemos la ubicación de los elementos según su configuración electrónica. Nosotros vamos a saber a qué grupo pertenece. Bien, sencillo, esta parte es teórica. Ya para la siguiente clase sí vamos a ver lo que son nomenclaturas. ¿Cómo? Teacher, todos los ejercicios de la página 55. Sí, de la 55, porque es básicamente selección. No hay que desarrollar ahí absolutamente nada, sino básicamente seleccionar. ¿Ok? Teacher, en las 6, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál sería la respuesta? ¿En cuál? De la página 54. En la 6, observe el ejercicio, el número 5. Tal cual el ejercicio número 5.